Nunca imaginé que la peor traición de mi vida iba a ocurrir dentro de mi propia casa. Hay dolores que una jamás cree posibles. Yo sobreviví a la muerte de mis padres, a problemas económicos, incluso a un divorcio antes de conocer al hombre que pensé que sería mi compañero para siempre. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir lo que estaba pasando entre mi hija y mi esposo. Todavía me cuesta decirlo en voz alta. Mi hija no era una niña pequeña. Ya tenía 20 años cuando todo ocurrió. Y él no era su padre biológico, era su padrastro. Entró a nuestras vidas cuando ella tenía 12 años. Al principio parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso, respetuoso. Se ganó mi confianza poco a poco, y también el cariño de ella. Recuerdo que yo me sentía agradecida, porque pensé que por fin mi hija tendría una figura masculina estable en su vida. Su verdadero padre desapareció cuando ella era muy pequeña, y nunca quiso hacerse responsable. Así que cuando conocí a Ricardo, y vi cómo la ayudaba con tareas, cómo iba a sus actos escolares, y cómo intentaba hacerla sentir querida, pensé que había tenido suerte. Durante años fuimos una familia normal, o al menos eso creía yo. Había cenas juntos, cumpleaños, viajes cortos los fines de semana, fotos sonriendo, que todavía siguen guardadas en mis redes sociales, como si fueran recuerdos felices, de personas que nunca existieron realmente. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Primero fueron detalles pequeños. Mi hija comenzó a ponerse nerviosa cuando yo hablaba de relaciones o de infidelidades. Mi esposo, por otro lado, empezó a compararla demasiado con otras mujeres. Decía cosas como, ya no es una niña, o, los hombres deben volverla loca en la universidad. Comentarios que me incomodaban, pero que intentaba ignorar, porque jamás pensé mal de ellos. Mi hija se molestaba cuando yo abrazaba a mi esposo, o cuando salíamos solos. Una vez incluso me reclamó, porque subí una foto con él a Facebook. Me dijo que yo presumía demasiado mi matrimonio. En ese momento pensé que simplemente estaba pasando por una etapa difícil. Qué equivocada estaba. Todo empezó a derrumbarse una noche cualquiera. Yo había salido antes del trabajo porque me sentía enferma. Recuerdo perfectamente el silencio extraño que había en la casa cuando entré. Dejé las llaves sobre la mesa y escuché voces arriba, en nuestra habitación. Primero pensé que mi hija necesitaba algo, o que estaban viendo televisión. Pero cuando subí las escaleras, escuché algo que todavía me persigue en las noches. Risas, risas nerviosas. Y después, silencio. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Mi esposo estaba sentado en la orilla de la cama sin camisa. Mi hija tenía puesta una de mis batas. Los dos me miraron con una cara de terror que confirmó todo antes de que dijeran una sola palabra. Sentí como si el mundo se rompiera debajo de mis pies. No grité enseguida. Creo que el cerebro tarda unos segundos en aceptar una traición tan monstruosa. Me quedé congelada mirando a la persona que amaba, y a la hija que había criado con todo mi esfuerzo. Ella empezó a llorar primero. Él intentó acercarse diciendo que no era lo que parecía. La frase más estúpida del mundo. Porque había cosas que ya no necesitaban explicación. Recuerdo haber sentido náuseas. Un dolor tan fuerte en el pecho que pensé que me iba a desmayar. Les pregunté cuánto tiempo llevaba pasando eso, y el silencio fue peor que cualquier confesión. Mi hija salió corriendo de la habitación, mientras lloraba. Mi esposo intentó detenerme cuando empecé a sacar su ropa del closet. Ahí fue cuando exploté. Le grité como nunca le había gritado a nadie en mi vida. Le pregunté cómo había sido capaz de destruir nuestra familia de esa manera. Pero lo peor vino después. Días más tarde, cuando finalmente mi hija decidió hablar conmigo, descubrí que aquello no había comenzado recientemente. Llevaban más de un año viéndose a escondidas. Un año. Mientras yo cocinaba para ellos, mientras veía películas sentada entre ambos, creyendo que éramos una familia feliz, mientras planeaba vacaciones y celebraciones. Ella me juró que al principio él fue quien empezó a comportarse diferente. Comentarios, abrazos demasiado largos, mensajes cuando yo no estaba. Me dijo que durante mucho tiempo se sintió confundida, culpable y avergonzada. Pero después terminó involucrándose emocionalmente. Escuchar eso me destruyó aún más, porque una parte de mí odiaba profundamente a mi hija por haberme traicionado, pero otra parte entendía que él era el adulto cuando todo empezó. Él era quien debía poner límites, él era quien tenía el rol de protector en esta familia. Y aún así, cruzó una línea imperdonable. Mi esposo intentó justificarse diciendo que las cosas simplemente pasaron, que ya no se sentía feliz conmigo, que mi hija ya era adulta, como si eso borrara años de manipulación y secretos dentro de mi propia casa. Nunca había sentido tanto asco hacia alguien.
La noticia destruyó completamente a nuestra familia. Mis hermanos dejaron de hablarle. Algunos familiares incluso se alejaron de mi hija, porque no podían aceptar lo ocurrido. Y yo me quedé sola, intentando entender cómo dos personas que amaba tanto pudieron romperme de esa manera. Lo más humillante fue enterarme de que algunos vecinos sospechaban cosas desde hacía meses. Habían visto comportamientos raros entre ellos, miradas, demasiada cercanía. Pero nadie me dijo nada. A veces pienso que fui la última en enterarme de mi propia desgracia. Después del divorcio, tuve ataques de ansiedad. Me costaba dormir. Dejé de confiar en todo el mundo. Incluso ver una fotografía familiar me hacía llorar durante horas. La casa se sentía contaminada de recuerdos horribles. Y aunque muchos me preguntan si perdoné a mi hija, la verdad es complicada. El amor de madre no desaparece de un día para otro, incluso cuando te rompen el corazón. Pero tampoco se olvida algo así. Hay heridas que jamás cierran completamente. Pasaron los años y todavía hay noches donde recuerdo aquella puerta abriéndose lentamente. Aquella escena, aquellas miradas de culpa. Y sigo pensando lo mismo. La traición más dolorosa no viene de los enemigos. Viene de las personas por las que habrías dado todo.